Antes de la pausa platicábamos con el presidente de la Canacintra de estas dificultades para incorporarse a la vida productiva por parte de los jóvenes que egresan de las universidades. Pero la gran realidad es que ante la falta de oportunidades laborales, ante la falta de vinculación, ante estas adversidades, pues muchos de los jóvenes en automático optan después de la secundaria, si bien nos va, por migrar a Estados Unidos de Norteamérica, buscando pues esa oportunidad de ganar unos cuantos dólares y enviarlos a sus hogares, de sostener a sus familias, de poder encontrar una oportunidad de desarrollo. Tal es el nivel de migración que tenemos en México, que se quiera reconocer o no, lo que sí se reconoce es que el principal ingreso para este país son las remesas. Incluso se ha presumido desde la Presidencia de la República en las mañaneras que el principal ingreso de México son las remesas, pero unas remesas que hoy se están viendo impactadas porque ante la paridad cambiaria que tiene un peso fortalecido frente al dólar, pues cada vez esos dólares que están ingresando a nuestro país alcanzan para menos para las familias mexicanas que los están esperando como única fuente de sustento. ¿Qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está representando el hecho de que pues esté alcanzando para menos con estos dólares? De eso platicamos con Javier Rueda, economista. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, como todos los inicios de semana, estar con ustedes. Javier, pues lo decíamos, la incorporación a la vida productiva es muy complicada en México. Sigue siendo la gran alternativa el buscar el sueño americano, el llegar a Estados Unidos. Con todo y los frenos fronterizos que se han querido poner, la gente sigue buscando este sueño americano, pero el sueño americano se está tornando cada vez más difícil. Sí, es correcto. Estaba muy atento a la nota y anteriormente comentaban algo muy interesante, y es como las personas que estudian en el país, pues por lo general, dentro de lo que es esa línea de competitividad, muchas buscan el sueño americano, ir a Estados Unidos a percibir un salario mucho mayor a lo que en México se pudiera establecer con un trabajo técnico, con un trabajo que a estas alturas, además de ser muy necesario en el país, pues deberíamos de entender que posiblemente sería una capacidad productiva y una capacidad de crecimiento mayor. Esto no se da. Es lógico que en México la parte de producción y sueldo no está muy bien llevada, y el buscar el sueño americano, el ir a Estados Unidos, pues representa a todo lo que es esta comunidad una capacidad de poder ingresar un mayor dinero y además poderlo compartir, ¿no? Poder sustentar, como bien decías, a las familias que aquí dejan. Y a partir de ahí el gobierno pues emite esas felicitaciones, que más que felicitaciones, pues es un poco quedar exhibido, ¿no?, ante la falta de competitividad que tiene tu país para poder otorgar una calidad de sueldos y una calidad de vida a un sector poblacional muy interesante. Más allá también de esa exhibición, podemos decir que el tipo cambiario ha ido cambiando en el sentido a la baja. Hoy nuestro dólar, que está, nuestra relación peso-dólar, que está muy competido, muy competido, pues vemos que cada vez alcanza menos. Los dólares que llegan al país valen menos. En una balanza comercial, Erika, que también sería muy interesante platicar, porque pareciera que México exporta mucho, que México exporta mucho más de lo que compra, y en realidad no es así. México, en la balanza comercial entre la exportación y la importación, todo aquello que compramos y que no tiene el país, pues tiene casi un 50-50, que hace que esa competitividad del dólar abra un debate muy interesante. Es cierto que el dinero que nuestros paisanos mandan al país vale menos, es decir, nuestro dólar tiene una línea cambiaria menor, pero también es cierto que cuando nosotros vendemos en esa balanza comercial, percibimos menos. Claro. Entonces, esa balanza y esa combinación no es tan fructífera como se pudiera llegar a presentar en esa fortaleza del peso, que viene por otros factores, y sin embargo en el país hay un ingrediente, vamos a decirlo así, un indicador que es el que preocupa, que ha sido la inflación que ha tenido sobre todo este sexenio. Es decir, este sexenio, la inflación, la subida de precios es desorbitada. Hemos tenido inflaciones arriba del 8%, que hacen que ese dinero que llegue, además de ser menor, con un tipo cambiario más bajo, alcance para menos. Es lógico que cuando el paisano manda el capital a México, bueno, pues es lógico que lo manda hacia sectores poblacionales de bajo ingreso o de bajo nivel. Por lo tanto, esos ingresos y esa capacidad de poder crecer dentro de lo que es esa capa social, pues es menor.
En el punto, poco a poco vamos viendo como el dólar va también agarrando lo que son sus niveles. Es decir, sí habíamos tomado pisos de 16 hasta incluso 16.80, 16.90, pero ya estamos volviendo a una realidad de un dólar 17.40 y que posiblemente este año esté cerrando por arriba de los 17.50 según pronósticos. Entonces, estas variantes tienen sus pros y sus contras. Como punto a favor podríamos encontrar que todo lo que compramos lo compramos más barato, pero también como punto de exportación exportamos menos al poder ofertar menos producto y sobre todo el capital en dólares que se recibe pues alcanza para menos en un panorama o en un ecosistema donde la inflación es el mal de todos. Que qué irónico, Javier, porque pensaríamos que el tener un superpeso, que el tener un peso fortalecido frente al dólar sería una buena noticia para nuestra economía. Es más, es otro de los temas que se ha presumido en las mañaneras, ¿no? Decir, ahí está la paridad cambiaria, el peso se está fortaleciendo, pero por lo que nos dices, pues no está representando del todo cuestiones positivas para nuestro país. Claro, tiene sus puntos positivos y negativos. El hablar de un peso que es muy competitivo, que está relacionado con el dólar, ahorita en los 17, pues pareciera que hablamos de un país muy competitivo, que nos podemos hablar de tú a tú, podemos hablar de una fortaleza en un peso que está de moda en el mercado internacional, y dentro de lo que son las líneas de divisa podríamos especificar que el peso podría ser un claro reflejo de una situación favorable en la economía nacional. Pero para todos los que analizamos un poquito el mercado y vemos todo lo que es este esquema de Forex, sabemos que en realidad es un acontecimiento marcado hacia lo que es Estados Unidos. Hoy la economía norteamericana no está pasando su mejor momento, pero la economía norteamericana tiene las tasas de interés más altas y eso es lo que ha ido provocando poco a poco que nuestro peso sea competitivo ante un dólar que en realidad es más débil. Es decir, no es que el peso sea tan fuerte, sino que el dólar es más débil. Y en la relación que pudiéramos tener en estos esquemas cambiarios, pues en sus pros y sus contras, si tuviéramos una balanza comercial donde nuestra exportación marcara a lo mejor un diferencial, bueno, pues en esa exportación el tipo cambiario tan bajo hace que nuestro mercado en realidad no sea tan competitivo al tener una menor producción, ¿no? Esa devaluación competitiva que permite, en cierta forma, poder ofrecer más producto a un mejor costo en una relación de dólar que era, vamos a ponerlo, una divisa o una divisa de cambio fuerte. En el esquema que se pueda presumir, quizá como lo marca el gobierno federal, en que México es competitivo, pues bueno, en contrarréplica podríamos hablar que esa competitividad laboral, esa competitividad de producción, esa competitividad de estratos sociales bajos, pues la vemos en las remesas, ¿no? Esa parte, Javier, todo lo que es la parte de los ingresos petroleros, por ejemplo. Esa parte, Javier, de que hoy por hoy el dólar está disminuido, porque luego el gobierno o los gobiernos se quieren echar esa medallita de, bueno, pues el dólar está bajo y el peso está fuerte por intervención de nosotros. La realidad es de que entonces es un cúmulo de circunstancias, Javier. Sí, exactamente, Jonathan, lo vemos por ejemplo con el euro, ¿no? Así como el dólar ha tenido una depreciación significativa, también la eurozona, que ha tenido sus complejidades, sobre todo en los esquemas alemanes, en los esquemas Brexit con la salida de Inglaterra, la crisis que se marca en todo lo que es España y diferentes países, sobre todo los signatarios, ¿no? Lo que podría ser Francia, Alemania, Italia. Podemos ver que el euro también tiene una devaluación significativa como lo tiene el dólar, ¿no? Y eso hace una fortaleza a diferentes monedas de economías emergentes como la mexicana, que lo posiciona muy bien, pero que en realidad no es reflejo de una economía interna, sino de un panorama internacional que poco a poco, como comentamos ahí, Jonathan, en el tiempo se va dando la razón. Sí es cierto que habríamos de tipos cambiarios de 19.20, 19.40, y ahorita los estamos estableciendo en 17.40, pero posiblemente el próximo año ya estaremos viendo un panorama, un ecosistema económico muy marcado hacia lo que podría ser esos 18, y esa estandarización en donde nos habremos dado cuenta que México perdió la gran oportunidad de hacer valer su capital, de hacer valer todo lo que podría haber sido las políticas de producción, crecimiento, etcétera, etcétera, y seremos reflejo quizá de ese sexenio que desde mi punto de vista ojalá hubiera sido diferente, pero ojalá hubiera podido proveer crecimiento en todos sus sectores. Javier, como siempre, te agradecemos mucho que nos permitas platicar contigo y tocar estos temas que es importante, como lo decíamos, analizar desde todas las aristas. Muchas gracias. Al contrario, un saludo para todos, excelente inicio de semana. Muchas gracias.
Altavox.